Yo la he usado en guerras y hasta en tormentas. Ella me ha abierto caminos, me llena de fe. Y ahora canto victoria, porque hablo lenguaje de fe. Y ahora siento su gloria cada vez que declaro el poder. Los muros se caen, las puertas cerradas se abren, porque he aprendido a hablar el lenguaje de fe. No es amuleto de suerte, no es un objeto que cargue conmigo, es la palabra, como Dios me habla. He decidido creer y ahora todo cambió de repente cuando yo canto. El diablo se calla. Ahora me encuentro en medio del campo de guerra. Tengo un ejército al lado, a mi favor. Y ahora canto victoria, porque hablo lenguaje de fe. Y ahora siento su gloria cada vez que declaro el poder. Y ahora canto victoria, porque hablo lenguaje de fe. Y ahora siento su gloria cada vez que declaro el poder. Los muros se caen, las puertas cerradas se abren, porque he aprendido a hablar el lenguaje de fe. Yo he aprendido a hablar el lenguaje de fe. Paz y gozo para todos, en el nombre del Señor Jesucristo. Les saludo con cariño y amor desde mi hogar, de la ciudad de Osorno, para todos nuestros amados hermanos y hermanas en el Señor. Nos encontramos una vez más para compartir la bendita palabra del Señor, que es el enfoque que tiene nuestra cobertura, nuestro enlace, el poder concentrarnos más en lo que es la palabra del Señor, y llevamos a cabo, gracias a la misericordia de Dios, un estudio de las 7 dispensaciones, que son los 7 tiempos que está dividida la historia o el relato bíblico respecto al plan de Dios con el hombre. El Señor nos bendiga esta noche, y ya hemos pasado a la primera dispensación, que era la dispensación de la inocencia, en la cual, por gracia de Dios, tuvimos la semana, el día domingo, sí, estuvimos la vez pasada, considerando este periodo de espacio de tiempo desde la creación del hombre hasta la salida del hombre del huerto de Edén, cuando fue expulsado, tristemente y lamentablemente, porque el hombre había pecado delante de Dios. El Señor nos bendiga. Y hoy tendremos, por la gracia del Señor, la segunda dispensación, que sería la dispensación de la conciencia, que es un tiempo que va antidiluviano, o la dispensación antidiluviana, que se llama también, que va desde la salida de Edén hasta el diluvio, y está relatado desde Génesis, el capítulo 3, al capítulo 7 del mismo libro de Génesis. El Señor nos bendiga. Así es que en el día de hoy
Mediante la ayuda del Señor estaremos analizando acontecimientos importantes en este periodo de tiempo, desde la salida de Edén, de Adán y Eva, y hasta el diluvio. Que el Señor nos bendiga en esta preciosa noche, que la gracia de Dios sea con nosotros y que el Espíritu Santo nos encamine para hacer así su preciosa voluntad. Le invito a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo ruego, Señor, que usted nos ministre en este día, que usted gobierne vuestro corazón, que usted ministre en nuestros pensamientos, que usted nos ayude, amado Espíritu Santo, a poder llevar a cabo este estudio de su palabra, ser guiados por usted. Necesitamos tanto de su presencia, mi Señor, para poder, Dios amado, transmitir, Padre, esta enseñanza a nuestros amados hermanos. Derrama bendición en cada uno de ellos, allí en sus hogares, donde estén. Tu gracia maravillosa, Padre, los cubra, los proteja, los bendiga, mi Señor, como familia, que somos también como familia espiritual, la iglesia. Bendice a tu pueblo, Padre. En el nombre de Jesucristo esta noche nos disponemos para ti, Padre mío, y queremos su bendición para el estudio de su palabra, dándole gracia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para el Señor sea la honra y la gloria, y para nosotros su misericordia. Dios nos bendiga y nos ayude mucho el Señor en este día que Dios nos da de poder estudiar la palabra del Señor, que la concentraremos en los capítulos del libro de Génesis, el capítulo 3 hasta el capítulo 7. Le invito a que se conecte, que se quede con nosotros, que me acompañe en este paseo en sandalias, como lo señalé en el primer estudio que di. Hagamos este viaje tomado de la mano del Señor por la fe y guiados por el precioso Espíritu Santo. Dios nos bendiga. No me considero el mejor estudioso de la palabra, pero he tenido la oportunidad de poder escudriñar de ella, poder tener también al alcance algunos estudios para transmitirle a usted lo que Dios en el relato bíblico nos ha señalado y poder tomar algunos detalles de él. Dios nos bendiga, nos ayude mucho el Señor. Voy a dar un detalle importante. Desde la creación del hombre, o desde la salida de Adán del huerto hasta el año 0, podríamos decir, hay un periodo de tiempo de 4000, un año aproximadamente, desde el nacimiento de Jesús a la creación del hombre. Y el diluvio estaría ubicado más o menos en el año 2343 antes de la era cristiana, a la cual nosotros vivimos, y de acuerdo a nuestro calendario gregoriano que usamos acá en Occidente, todos los pueblos latinos lo usan, el diluvio estaría más o menos fijado en el año 2343 y la salida de Adán del huerto más o menos en el año 4001, por ahí más o menos. Que el Señor nos bendiga. ¿Qué significa eso? Que desde el periodo de la salida de Adán del huerto hasta el diluvio hay alrededor de 1658 años de historia de la humanidad. Y Dios nos bendiga. Cuando usted lee el libro de Génesis no puede explicar, o esto te maravilla al saber de que en algunos breves capítulos de la palabra del Señor hay una gran cantidad de años que se han transcurrido, y los vamos a anotar cada vez que hablemos, por ejemplo, de los patriarcas que hay en la era antediluviana, hombres que vivieron 969 años, que es el hombre que más vivió, y otros 930 y por ahí 950, es decir, con dos varones, si sumamos la edad de dos, llegaríamos fácilmente a 1800 años. Así es que Dios nos bendiga y nos ayude mucho el Señor.
Bien, que la gracia de Dios sea con nosotros. Veremos acontecimientos importantes, lo dije en este periodo de tiempo. Antes de avanzar más allá, leeremos Génesis capítulo 5, el verso 4, un dato muy importante que señala ahí la palabra del Señor y dice lo siguiente. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Bien, ¿por qué estoy tomando primero este detalle? Porque hay muchos que se preguntan, bueno, ¿con quién se casó Abel o con quién se casó Caín? ¿Cuál fue la mujer de Caín o la mujer de Abel? Y aquí Génesis, el capítulo 5, el verso 4, dice que después que engendró a Set, su tercer hijo, de acuerdo al relato bíblico, Adán tuvo y Eva tuvieron, dio 800 años y engendró hijos e hijas. Que Dios nos bendiga. Es decir, una gran cantidad de hijos tuvo también Adán, puesto que Adán ha vivido unos 130 años en la edad de Adán. Dios nos bendiga. Iniciamos hoy día entonces nuestra lectura en Génesis capítulo 4, verso 1, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice lo siguiente. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Bendito el nombre del Señor. Voy a hacer mención de esto, que el relato bíblico se centra en los dos hijos que declara aquí la palabra del Señor, Caín y Abel, y de ahí continúa hacia adelante con Set y con los demás de la genealogía, digamos, de Adán. Pero no habla de las hijas, no habla de otros hijos, sino que la Biblia va a concentrar su relato en estos dos hijos de Adán y Eva, llamados Caín y Abel. Y el primero que menciona la palabra del Señor es Caín, allí en el Génesis capítulo 4, verso 1. Por voluntad de Jehová he adquirido varón, dice Eva, ahí con alegría y con gozo, me imagino con gratitud en su corazón, por este hijo varón que ella tiene. Sin embargo, también la Biblia dice en el verso 2 que después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Entonces ya la Escritura coloca en mención de que son dos hermanos, evidentemente hijos de Adán y Eva, y uno, Abel, es pastor de ovejas, está mencionando su oficio, y Caín fue labrador de la tierra. Bendito el nombre del Señor. Así que Dios le entrega también, como le entregó responsabilidades a Adán cuando le dijo, te voy a colocar en el huerto, pero vas a cuidar de él y labrar la tierra, y vas a poner nombre a todos los animales que hay. Le entregó responsabilidades. Así también vemos aquí en la vida de Caín y de Abel, siendo jóvenes, que ya también tienen sus propias responsabilidades o sus labores. Ahí vemos como al entender de que Adán ha traspasado este conocimiento que tomó de Jehová Dios el Señor para transmitírselo a sus hijos, ya para que también sus hijos puedan ejercer una labor mientras vivan en la tierra. Y me recuerda un detalle en la palabra. La Biblia dice que el que no trabaja, que no coma, ¿cierto? Entonces, cada uno de nosotros que somos padres, hoy día hemos también sido instruidos por nuestros padres, y nuestros padres fueron instruidos por nuestros abuelos, y nosotros como padres, de acuerdo al relato bíblico, y que es la voluntad del Señor, también debiéramos también hacerlo con nuestros hijos, darles ocupación, que ellos también se sientan responsables, que sean personas responsables dentro de la sociedad, en la cual van a vivir o en la que vivimos. Porque la ociosidad no ayuda en nada y para nada es buena, sino que por ahí se dice que es la madre de todos los vicios, la persona ociosa. Entonces vemos que Caín y Abel
tienen responsabilidad de trabajo. Uno es labrador de la tierra, Caín, y Abel, su hermano, que es el hermano menor, es pastor de ovejas. Bendito el nombre del Señor. Del verso 3 al verso 5, notamos aquí que desde un principio el hombre está ofrendando culto a Dios. ¿Ya? Y esto es importante. ¿Por qué? Porque vamos a hacer ese detalle. Porque está relatado aquí, dice el verso 3 del capítulo 4 de Génesis, dice lo siguiente: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Esto es culto. Esto es venir delante de Jehová y ofrendar algo delante de Dios. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Así es que ambos hermanos vienen en la misma fecha para presentar ofrenda delante de Jehová. Esto es un culto a Dios. Entonces podemos entender que desde el principio el hombre ha estado ofrendando culto a Dios. Nos bendiga el Señor. Ahí en Jeremías 6:16 voy a leer esa parte de la escritura. La Biblia dice, señala lo siguiente: Jeremías 16, verso 6. La Biblia dice lo siguiente, Jeremías 6, 16, Jeremías 6, verso 16. Ruego disculpas. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. Bendito es el nombre del Señor. Qué dureza hay en el corazón del pueblo judío, el pueblo de Israel, cuando está recibiendo una palabra de parte del profeta Jeremías, una palabra enviada por Dios, que le dice: preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. Está hablando de estas sendas antiguas, de cómo Dios instruye a los primeros padres. Y estos van a transmitir ese testimonio a sus hijos, y los hijos lo pasarán a sus hijos, y será un testimonio a través de las palabras, porque en ese tiempo no habían escritos, sino que se traspasaba el conocimiento de padres a hijos y así sucesivamente. Entonces Adán está ejerciendo una labor con sus hijos Caín y Abel de traspasarle el conocimiento, y evidentemente vemos acá que Caín y Abel han dispuesto un día señalado. No especifica claramente aquí el texto bíblico, pero ellos vienen delante de Jehová para presentar ofrenda delante del Señor. Ahora, ¿qué dice la palabra del Señor? El verso 4, dice la última parte del verso 4 del capítulo 4 de Génesis: y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Bendito es el nombre del Señor. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Qué tremendo. Vamos a señalar esto en este periodo en esta dispensación de la conciencia, en que va a provocarse aquí un efecto en la vida, un accionar en la vida de Caín, por el corazón que había en Caín en realidad, y que hace la diferencia respecto a su ofrenda y cómo también la presenta delante de Dios. Que Dios nos ayude. Dios no pasa por alto, amado hermano y hermana en el Señor, cómo nosotros nos presentamos delante de Él y cómo nosotros también presentamos nuestras ofrendas delante de Él. Él está mirando y observando no solo la ofrenda, sino más bien a quien está ofrendando. En este caso, nuestro hombre interior y todo nuestro ser, nuestro corazón, cómo está inclinado delante de Él. Y vamos a ver qué es lo que va a ocurrir en la vida de Caín, como en la vida de Abel.
El Señor nos bendiga en esta noche. Más bien debemos estar desde pequeño a enseñarle a ser honesto y que honren a Dios como padre a nuestros hijos. Porque cuando sean mayores lo seguirán haciendo. Proverbios 22, verso 6 dice lo siguiente: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Eso dice la Escritura en Proverbios 22, verso 6. Es decir, nosotros tenemos una gran tarea, como la tuvo Adán, la tenemos también nosotros, de instruir, de enseñarles desde pequeño a nuestros hijos que se presenten delante de Dios, pero que lo hagan de manera honrada, con un corazón sano, con un corazón saludable, es decir, que no haya rencores ni envidia en el corazón de nuestros hijos por sus hermanos o por sus semejantes, porque en realidad es nuestra responsabilidad poder instruir a nuestros niños, a nuestros hijos desde pequeños en su camino, dice la Biblia, y cuando fueren viejos no se apartarán de él. Es una tremenda tarea que tenemos como padres, bendito el nombre del Señor. Ahora bien, si bien es cierto, todos los hijos son diferentes el uno del otro, pero oremos al Señor para que nuestros hijos puedan recibir las enseñanzas y Dios encamine su camino por el bien, porque es doloroso saber que un hijo va por el camino del error. Esto lo experimentaron los primeros padres. Número 1, aquí vemos en el verso 4, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, dice ahí lo siguiente, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Bendito es el nombre del Señor. Esto nos da a entender que Dios sí nos conoce. Dios observa cómo nosotros venimos delante de su presencia. Ahora, si bien es cierto, Dios no habla directamente a nosotros, en estos tiempos no hemos tenido lo que experimenta aquí Caín, porque Jehová le habla a Caín, y le dice: ¿por qué te has ensañado o te has enojado? ¿Por qué te has airado? ¿Por qué has tomado esa actitud? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Bendito el nombre del Señor. Y podemos entender por la palabra del Señor de que Caín no está dispuesto a soportar que la ofrenda de su hermano menor Abel sea bien recibida delante de Dios y la de él sea de alguna manera no bien recibida. Pero note esto, el problema no está en Abel. El problema está en el corazón de Caín. Caín no está dispuesto a ser humilde, a humillarse, a reconocer que probablemente no hizo bien y no se dispuso bien para ofrendar a Dios y poder adorar a Dios en aquel día. Y Dios conoció el corazón de Caín como Dios conoce el corazón nuestro. Así que Dios nos ayude en este día. Nos bendiga mucho el Señor. ¿Por qué Dios no mira con agrado la ofrenda de Caín y sí con agrado la ofrenda de Abel? Es la pregunta que me surge. El corazón de Caín era malvado. De acuerdo al verso 5, sus acciones no son de humildad, sino se decae su semblante, se ensaña, se enoja, se aira Caín cuando Dios lo llama para que le responda. Decayó su semblante. El corazón de Abel era justo. Lo señala Mateo capítulo 23, verso 35, dando testimonio acerca de Abel. Ahí está señalado en el libro de Mateo. Y por eso es importante, hermanos, cuando estudiamos la palabra del Señor, cómo la Biblia se relaciona entre sí. Y por qué en el libro de Mateo el mismo Señor Jesucristo está haciendo recordatorio de la vida de Abel. Dice lo siguiente: para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías hijo de Berequía, a quien matasteis entre el templo y el altar.
Si notamos aquí por la palabra del Señor, vemos cómo Jesús está hablándole a los escribas y a los fariseos y hace referencia a Abel como un hombre justo. Bendito es el nombre del Señor. Por lo tanto, el corazón de Abel era un corazón justo, temeroso delante de Dios. Por lo tanto, su ofrenda fue bien recibida. Y aquí podemos notar que generalmente cuando Dios no recibe o no recibe nuestras oraciones porque nuestro corazón no está de manera justa posicionado delante de su presencia. Dios nos bendiga en esta noche y nos ayude. Esa es la condición de Caín. Caín tiene un corazón malo. En el corazón de Caín hay pecado, hay contaminación. Esto nos da a entender que la simiente de la serpiente, en este caso, ese espíritu maligno está operando en el corazón de Caín. Caín se enoja de manera fuerte porque Dios sabe distinguir, y eso Caín no está dispuesto a soportarlo. Sabe distinguir entre una ofrenda que es dada de todo corazón, una alabanza que es dada de todo corazón, con toda humildad, con el alma. Cuando nosotros venimos ante su presencia y adoramos al Señor con todo nuestro corazón, Dios sí sabe recibir esa adoración. No obstante, cuántas veces quizá hemos venido delante del altar de Dios descuidado como lo hizo Caín, incluso a veces con nuestro corazón contaminado por el celo, por la envidia, por el rencor. Dios tenga misericordia de nosotros y Dios nos ayude. Podemos entender a través del relato bíblico que esto nos deja grandes enseñanzas a nosotros hoy día, quienes estudiamos la palabra del Señor. Este periodo, esta dispensación de la conciencia que se llama, que es el periodo antidiluviano, que va desde la salida del hombre de Edén hasta el diluvio que va como juicio para la humanidad, es un periodo donde van a ocurrir cosas tremendas. Ya vemos cómo se produce la enemistad entre Caín y Abel, no por obra de Abel, ya lo expliqué, sino porque Caín está dispuesto a aborrecer a su hermano, pero no está dispuesto a cambiar sus actitudes. Ahí podemos ver que su corazón o el corazón de Caín no es un corazón humilde, sino que en Caín hay soberbia, hay rebeldía. Bendito el nombre del Señor. Versos 6 y 7, analizando este punto importante de esta historia, dice lo siguiente: entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Le hace una pregunta. Dios. ¿Sabe por qué Dios lo trata de esta manera? Para convencer a Caín de su pecado, de la furia que guarda en su corazón y de su descontento que no está siendo agradable delante de Dios. Por eso Dios lo trae al buen camino, o sea, lo quiere hacer reflexionar Dios y le hace una pregunta. Bendito el nombre del Señor. ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hiciere, no serás enaltecido. Bendito el nombre de Dios. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti te será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Que el Señor nos ayude a nosotros en esta noche. Cómo Dios está queriendo volver al buen camino a Caín. En el verso 7 está ahí claramente la evidencia. Si bien hicieres, si te arrepintieres, eso es lo que le dice Jehová. Si cambias tu actitud, si dejas tu enojo, si dejas tu ira, no serás enaltecido, porque cuando el hombre se enaltece, sale del plan de Dios, sale de la perfecta voluntad de Dios y ya comienza a hacer su propia voluntad. Y el corazón del hombre bajo la ira y el rencor, nada bueno va a hacer. Y tristemente vamos a ver por la historia de la palabra, ahí la historia de la Biblia, que Caín no está dispuesto a acatar. Amado hermano,
y responder con sabiduría y con temor a la pregunta que Dios le hace. Y sabe, cuando leía esta parte de la Escritura, me da a entender el Señor y el Espíritu Santo de que es como que Dios lo está evangelizando a Caín. Después de haber tenido una actitud dañina, mala, que transformó no solo su corazón, sino más bien también su semblante, su aspecto externo, porque el pecado, cuando nos invade, amado hermano y hermana del Señor, nos invade todo el ser, todo va a ser contaminado del momento que tu corazón se llene de ira, de enojo, de contienda o de celo. Por eso Dios siempre nos ha dicho en la palabra que nosotros es necesario que perdonemos hasta 70 veces 7 si es necesario, para que no haya rencor en nosotros. Porque cuando hay rencor, cuando hay odio, cuando hay orgullo guardado en el corazón, la voluntad de Dios no opera en nosotros. Dios nos bendiga en esta noche. Así es que Dios va a hacer un trabajo de evangelización. Es como que le abre la puerta de escape a Caín. Lo quiere hacer reflexionar. Quiere que cambie su conducta. Pero el verso 8 nos relata lo siguiente. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Bendito el Señor. Aquí se está gestando con una mentira. Caín ha planificado darle muerte a su hermano. Y este va a ser el primer asesinato que se va a dar en el planeta Tierra que vivimos. Bendito el Señor, un acontecimiento terrible. ¿Y cómo se inicia este acontecimiento? A través de una mentira, a través de un engaño. El hermano mayor diciéndole a su hermano menor Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Bendito es el nombre del Señor. ¡Qué terrible! El hermano mayor, quien debía proteger a su hermano menor, como habitualmente lo hacemos cuando tenemos hermanos menores. Ahora vemos al hermano mayor quitándole la vida a su hermano. Qué impactante esto. Si hacemos un paralelo entre el pecado de Adán y el de Caín, que está relatado aquí en el verso 8, el de Adán es pequeño comparado al horrendo crimen que ha cometido Caín contra su hermano Abel. El que Adán haya comido del árbol de la ciencia del bien y del mal parece un pecado pequeño comparado al pecado de Caín, dándole muerte a su propio hermano, y todo por celo, por envidia que guardó en su corazón. Pero aquí hay algo interesante. Fue el pecado de Adán que había abierto la puerta a tan horrendo crimen. Bendito es el nombre del Señor. Si Adán y Eva o los primeros padres no hubieran pecado, no se hubieran producido este primer crimen, bendito el Señor, ni los siguientes crímenes y millones o miles o cientos de crímenes que se han producido a través de la historia del hombre. Y eso es triste. Por lo tanto, las consecuencias del pecado original son catastróficas, son terribles. Ha afectado a la humanidad completamente. El pecado ha cegado el entendimiento de muchos, ha levantado el odio, las contiendas, las divisiones, los pleitos, las guerras. Dice por ahí la palabra: ¿de dónde vienen los pleitos? ¿De dónde vienen las contiendas? Santiago dice: ¿no es de vosotros mismos, de vuestras concupiscencias o pasiones, de vuestro corazón no arrepentido, por decirlo de una manera? Cuando guardamos sentimientos que no son agradables delante del Señor. Y esto lo podemos entender a través de la palabra, que desde el comienzo esto se ha estado dando.
Caín mató a su hermano, que nunca le había hecho daño. Esta es la primera muerte física. La primera muerte física. El primer homicidio. Y horrendo homicidio. Qué triste. Abel el primero que muere, pero no por ser malo o porque haya hecho lo malo, sino Abel muere siendo un santo, un hombre perfecto, un hombre que agrada a Dios. Es el segundo hijo de Adán y Eva. Estaba en la línea de la simiente del Mesías. Pero el diablo a temprana edad salió al camino para dañarlo y darle muerte en la persona de Caín, su hermano. Así es que Abel no solo fue el primero que muere injustamente, sino el primero que fue a la tumba de todos los mortales. El primero que fue a la presencia de Dios por su muerte. Y el primero en morir como mártir. Un mártir es aquel que muere por la causa de Dios. Esteban es uno de ellos, está relatado en el libro de los Hechos, el capítulo 7. La muerte de Esteban, el capítulo 8, por ahí también toma parte, parece. Pero el primer mártir en la vida del hombre sobre la tierra es Abel, porque por haber agradado a Dios, por haber ofrendado a Dios una ofrenda genuina que agradó al corazón de Dios, su hermano Caín lo destruye. Bendito es el nombre del Señor. Un dato importante para que usted lo tenga en consideración. Que Dios nos ayude. Versos 9 al 12 de Génesis, capítulo 4, el juicio y la condenación al primer homicida de parte de Dios. Dios no va a pasar por alto este horrendo crimen o homicidio. Dios va a juzgar a quien lo ha ejecutado. Bendito es el nombre del Señor. Dice el verso 9 lo siguiente: y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Número 1, una pregunta. Le da una vez más otra oportunidad para que reconozca lo que hizo y se arrepienta. Ya habíamos dicho en el verso 7 del capítulo 4, cuando Jehová le dice, si bien hicieres, no serás enaltecido. Dios lo está haciendo reflexionar para que no cometa el crimen, para que cambie su actitud. Ahora bien, en el verso 9, Dios lo llama para juzgarlo, y lo primero que hace Jehová el Señor es preguntarle, ¿dónde está tu hermano Abel? A través de esta pregunta puedo entender de que Dios también le está dando una oportunidad a Caín de que reflexione, porque ciertamente nosotros más de una vez hemos cometido pecado mientras hemos sido cristianos. Pero la Escritura nos llama a nosotros a que vayamos delante de la presencia de Dios, reconozcamos nuestro pecado para que Él perdone nuestros pecados. Y no encubramos el pecado, porque el encubrir el pecado trae miseria, trae muerte, distanciamiento con Dios. Eso es lo que provoca el pecado en el corazón de uno que adora a Dios. Bendito es el nombre del Señor. Así que Dios en el verso 9 aquí le está dando una oportunidad más, haciéndole una pregunta. ¿Dónde está Abel, tu hermano? La respuesta de Caín es la siguiente: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Es decir, me da a entender de que en Caín no hay la más mínima actitud de arrepentimiento. Se hace el desentendido. Es más, la respuesta que le da a Dios Caín es una respuesta irónica y con cierta actitud de orgullo, de altivez. ¿Acaso soy guarda de mi hermano? Y él le dijo, Jehová le dijo, ¿qué has hecho? Verso 10. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Pues
aunque Caín no confiese, la sangre de su hermano Abel clama desde la tierra. Dios tiene todo conocimiento de lo que ha acontecido. Y la sangre de Abel pide justicia, reclama justicia. Bendito el nombre del Señor. Caín no muestra ninguna señal de arrepentimiento. Dios le muestra la evidencia en el verso 10 diciéndole, la sangre de tu hermano clama desde la tierra. Y luego en el verso 11, después de haber mostrado la evidencia a Dios a Caín en este juicio justo de parte de Dios, le declara la sentencia. Bendito el nombre del Señor. Ahora pues maldito sea tú de la tierra que abrió tu boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Verso 12. Cuando labres la tierra no te volverá a dar sus fuerzas. Errante y extranjero serás en la tierra. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos ayuda en esta preciosa noche. El juicio de Dios es justo. ¿Le dio oportunidad para arrepentimiento? Sí, lo puedo entender por la palabra. Pero cuando el hombre no se arrepiente, su pecado lo alcanzará, su maldad lo alcanzará. Y caerá bajo el juicio eterno de Dios. Qué lamentable. Entonces, Dios nos bendiga y nos ayude mucho el Señor. Así se desarrolla la primera muerte que hubo en un ser humano en el transcurso de la historia del hombre. Qué lamentable el dolor que pasa en el corazón de estos padres, Adán y Eva. Pienso que ellos reflexionan probablemente y toman consideración de la desobediencia provocada allí en Edén, las consecuencias que ha traído el haber desobedecido a Dios. Ahora ven con dolor cómo su hijo mayor está dando muerte a su hijo Abel. Qué triste, qué golpe tan fuerte, es como un puñal clavado en el corazón de una madre, en el corazón de un padre. Si bien es cierto, la muerte de un hijo ya es dolorosa. Por cualquier enfermedad o accidente que tenga un hijo, como sea la muerte de un hijo, debe ser muy dolorosa. Pero que un hijo mate a su otro hijo debe ser terrible. Es tremendo, una angustia tremenda. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga en esta noche. Así es que la caída de Adán está provocando y de Eva está provocando destrozos en la familia. El diablo se ha ensañado para destruir la familia. Lo ha hecho desde los comienzos de Adán. Y cuanto más en este tiempo, amado hermano y hermana del Señor, cuando vemos a las familias hoy día destruidas, hechos pedazos, divididas en medio de pleitos, de maltrato intrafamiliar se llama, hombres maltratando a sus esposas, esposas maltratando a sus esposos, hijos regados por un lugar y otro. Qué triste, qué lamentable, pero todo esto es consecuencia del pecado que ha ido traspasando de generación en generación. Hay uno solo, nuestro Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, que nos puede restaurar y nos puede ayudar a encontrar la senda antigua, el camino que Dios quiere por el cual nosotros caminemos, ese camino de amor, de temor delante de Dios, ese camino de misericordia, de justicia, un camino de santidad, que bien el Hijo de Dios Jesucristo nos mostró a través de su ministerio terrenal cuando Él anduvo en la tierra. Dejó hermosas enseñanzas para nosotros hoy día, los que somos su iglesia, sus hijos. Así que yo invito a todos nuestros hermanos a considerar que este relato bíblico nos haga reflexionar respecto al apartarnos de Dios, las consecuencias que tiene. Génesis 4, verso 25 dice lo siguiente: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios dijo, ella me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel,
a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Dios nos bendiga. La simiente espiritual aquí en este verso 25-26 es renovada en Set, el tercer hijo mencionado en la escritura de Adán y Eva. Y también nace el primer nieto para Adán, mencionado ahí, llamado Enos en el verso 26. Y los hombres, aquí hay una evidencia importante, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Es decir, hay un mover de adoración, de búsqueda de Dios después de que Set nace y tiene a su hijo. Comienza a fluir una búsqueda de Dios, pues, amados hermanos en Cristo, porque la simiente espiritual ha sido renovada. No solo ha quedado Caín con su simiente, que es una simiente de iniquidad, sino que ahora Dios restablece la simiente que se había roto en la persona de Abel, y Dios levanta un nuevo vástago llamado Set, un hijo de Adán y Eva, el cual va a continuar con la línea del Mesías o con la línea mesiánica en lo que son las genealogías de Adán. Bendito es el nombre del Señor, que es la línea que está agradando al corazón de Dios. Y dice que en Enos, el hijo de Set, los hombres comienzan a invocar el nombre de Jehová. O sea, hay congregación, se reúnen, invocan el nombre de Dios. Hay una búsqueda de Dios. ¿Por qué? Porque lo que ha pasado en la familia de Adán es algo terrible, algo triste, algo horrendo, un tremendo crimen. Bendito es el nombre del Señor. Y luego la Escritura en este periodo de la conciencia. ¿Por qué se llama el periodo de la conciencia? Voy a hacer un énfasis ahí. Porque los hombres saben distinguir entre el bien y el mal. Ha traspasado el pecado a la generación humana, pero la luz de Dios y la voluntad de Dios tampoco se ha extinguido. Dios está revelándose al hombre, está manteniendo su preciosa voluntad en la línea de la simiente de Adán, Abel, Set. Así es que es un periodo de la conciencia que se llama, en que el hombre debe actuar conforme al conocimiento que está adquiriendo. Y ya en su interior el hombre sabe lo que es bueno y lo que es malo, por voluntad de Dios. Tiene la capacidad del hombre de discernir. Gloria al Señor para siempre, nuestro Dios. Se menciona a los patriarcas en el Génesis capítulo 5. Estos son los patriarcas antidiluvianos, los padres de familia, patriarcas, desde Adán a Sem. Estos son los descendientes de Adán. Aquí en el capítulo 5 cuando leemos, y están mencionados, y estos son los siguientes: Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalaleel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamech, Noé y Sem. Bendito el Señor. En cada uno de ellos, voy a hacer aquí una distinción. Se menciona que tuvieron hijos y murieron. Eso lo relata la Escritura. 800 años, engendraron hijos e hijas, y fueron el verso 4, los días que vivió Adán, 930 años, y murió. Y todos comenzaron a morir porque la muerte traspasó desde que Adán pecó delante de Dios. Comenzaron a morir los hombres. Pero me impacta que el séptimo en la línea de la descendencia de Adán, este varón llamado Enoc, que está relatado en el verso 24 de Génesis capítulo 5, dice lo siguiente: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Caminó Enoc con Dios, fue agradable delante de Dios este varón más que los demás parientes en la línea de Set.
y Dios se agradó de él y no vio muerte Enoc. Esto es tremendo. Dios hace como él quiere, y esta es una evidencia preciosa de que Dios desapareció a Enoc porque lo llevó Dios sin ver muerte. Que Dios nos bendiga. El número 8 es Matusalén. Y este varón es el más viejo de acuerdo a esta genealogía, con 969 años. Qué maravillosa edad tenía Matusalén. Que la gracia de Dios sea con nosotros. El bisabuelo engendró, voy a leer el verso 25. Vivió Matusalén 180 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años, engendró hijos e hijas. Y fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos ha liberado de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas, y fueron los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Que el Señor nos bendiga a nosotros en esta tarde. Hacer mención de esto, desde el periodo de Caín y de la vida de Set, se produce una separación de la familia de Adán en dos simientes, como que se abre una huella, una simiente por un lado, que es la simiente de Caín, la simiente de iniquidad, y por otro lado está la simiente de Set, que es la simiente por donde viene la promesa de Génesis 3, verso 15, la simiente de la mujer que heriría en la cabeza a la serpiente, la simiente del Mesías. Bendito el nombre del Señor. Así que se hace una separación aquí de la familia, guardando así Dios la simiente del Redentor prometido. Bendito el nombre del Señor. Y eso es importante notar. Por lo tanto, de estas dos simientes se va a llenar la tierra antidiluviana de la gente que vivió hasta el periodo del diluvio. Que la gracia de Dios sea con nosotros. Y pasamos entonces en esta época al capítulo 6 del libro de Génesis, cuando los hombres, se aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, y que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Dios decreta bajar la edad de la simiente del hombre. Habían gigantes de la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y le engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Bendito el nombre del Señor. ¿Y qué es lo que ocurre en este periodo? Dice que abunda la iniquidad. De acuerdo al verso 5 del capítulo 6, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Mire cómo estaba el corazón del hombre. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra, verso 7, a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Bendito el nombre del Señor. Esto está también reflejado ahí en el verso 11 del capítulo 6 de Génesis. Dice lo siguiente: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Aleluya. Y el verso 12 dice lo siguiente: y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Amados hermanos, pueblo chileno o persona que vive no sé en qué lugar del mundo,
cómo está nuestra tierra, cómo está el corazón de la gente, cómo está nuestra sociedad en este tiempo. No en vano la Biblia dice que así como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Y cómo eran los días de Noé? En los días que vivió Noé, la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba llena de violencia. Hemos visto en los últimos tiempos la violencia que hay en medio de nuestra sociedad. Hemos visto cómo se ha corrompido el corazón del hombre y toda carne ha corrompido su camino. Hay un extravismo, se ha extraviado el hombre de hacer la voluntad de Dios, se ha ido en caminos malignos, de error. Se ha levantado contra Dios el hombre. Así como los días de Noé, la maldad de los hombres mucha en la tierra en estos días. El designio de los pensamientos del corazón de ellos de continuo solamente al mal. Bendito es nuestro Dios, vemos nuestras ciudades, están cargadas de droga, de alcoholismo, de prostitución, de violencia, de muerte, de homicidios, de abortos, suicidios, parricidio, le llaman por ahí matricidio. Qué tremendo, qué terrible. Son los días terribles como los días de Noé, dice la palabra del Señor. Hay una tremenda violencia. Así que ese periodo de esta dispensación, segunda dispensación de la conciencia o la dispensación antidiluviana, la generación se ha corrompido a tal extremo que esta maldad llegó a la presencia de Dios y Dios vio al hombre y vio la maldad y dijo: me arrepiento de haberlos hecho, dice Dios, los voy a raer de sobre la tierra, va a traer juicio sobre la tierra. Sin embargo, en el verso 8 del capítulo 6, la palabra del Señor dice lo siguiente: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Este hombre Noé, que viene de la simiente de Adán por la línea de Set, no de Caín, sino de Set, y de estos patriarcas que mencioné, que eran 10 patriarcas mencionados aquí en la palabra del Señor: Set, Enos, Cainán, Mahalaleel, Jared, Enoch, Matusalén, Lamec, Noé y Sem. 11 patriarcas mencionados ahí, que van por la línea de procurar hacer la voluntad de Dios. Y la Escritura habla que Noé halló gracia delante de los ojos de Jehová. En ese periodo de violencia hay un hombre que practica la justicia delante de Dios. Hay un hombre que se ha guardado. Y aunque hubiera uno, como lo fue en los tiempos de Noé, Dios no está con sus ojos cerrados para no contemplar que en esa tierra de violencia hay un hombre que se está guardando para Dios. Lo que dice Pedro, que Noé era pregonero de justicia. No era un hombre que hablaba la palabra o los mandamientos de Dios de alguna manera para que el corazón de la gente de su tiempo se volviera a Dios. Sin embargo, la violencia era extrema. Así que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Gloria al Señor. Y Dios está dispuesto ahora entonces a preservar la simiente de los justos. Que el Señor nos ayude. En el verso 13, Dios va a hablar con Noé para decirle lo que ha determinado. Qué hermoso es Dios, amado hermano, cómo Dios, siendo Dios, no oculta los planes que tiene y que va a realizar. Se lo revela a Noé. Dice el verso 13, dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Bendito el nombre del Señor. La Biblia dice que Dios no hará nada sin que se lo revele a sus profetas. Entonces Dios no ha dejado estos escritos de la palabra del Señor, que son palabras inspiradas para que nosotros analicemos los tiempos. Han transcurrido ya a la fecha antes de entrar al diluvio 1658 años aproximadamente. Y en ese periodo de tiempo de
658 años, la maldad se ha multiplicado en gran manera, al extremo que Dios está dispuesto a raer de sobre la faz de la tierra a todos los hombres. Sin embargo, en medio de esa multitud de gente, hay un hombre que halló gracia delante de los ojos de Dios. Bendito el Señor. Y Dios le manifiesta el plan y le da la estrategia y la manera de cómo lo va a preservar ante el juicio que trae. Esto está reflejado en el verso 14. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposento en el arca y la calefatarás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera lo hará, de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y su altura de 30 codos. Y una ventana harás al arca y la acabará en un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y hará piso abajo, segundo y tercero. Y aquí que yo traigo un diluvio. Esta es la sentencia para esa humanidad, para esa gente que vivía en aquellos tiempos. Un gran diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y tus hijos y tu mujer y la mujer de tus hijos contigo. Bendito el nombre del Señor. Y de todo lo que vive toda carne de dos de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie. Dos de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo. Servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme todo lo que Dios le mandó. ¡Qué obediencia! Aquí se demuestra el corazón de Noé. Un hombre justo, un hombre obediente. Un hombre que agrada a Dios en una generación maligna. En una generación extrema. Entregada al mal. Y tú y yo debemos ser estos Noé. Los Noé de este tiempo. Que Dios nos ayude a practicar la justicia en medio de esta generación maligna que vivimos. Que Dios nos ayude a andar en la perfecta voluntad de Dios. Porque Dios nos va a preservar, así como lo hizo con Noé, nos preservará a nosotros del juicio que está determinado para la humanidad. La Biblia lo señala y dice que ya no será en agua el juicio, sino que será con fuego. El fuego está reservado para el juicio de esta humanidad. La gracia de Dios sea con nosotros en esta hora, nos bendiga mucho el Señor. Dios no solo está dispuesto a proteger a Noé, sino también a preservar la especie. Y le da una orden a Noé. Vas a entrar parejas de 2 en 2 al arca, y de los animales limpios van a entrar 7 parejas. Bendito el nombre del Señor. Tomaréis 7 parejas, eso está en el capítulo 7, en el verso 2. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra. Más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Y también de las aves del cielo. Pareja, macho y hembra, pero conservarás vida la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme todo lo que le mandó Jehová. Cuando los animales estuvieron dentro de la arca, pasaron 7 días y comenzó a caer el agua o la lluvia. Aquí hay un calendario, si tiene alguna variación de tiempo, yo lo he tomado de las informaciones que hemos tomado de calendarios judíos. Y dice lo siguiente: el sábado 9 de noviembre del año 2343 aproximadamente, Noé está haciendo de que el arca sea cargada con los animales. El sábado 16 de noviembre del año 2343 aproximadamente comenzó el diluvio. El año 2343 antes de Cristo. Si nosotros hoy día hacemos una relación a la fecha actual que vivimos, estamos ya en el año 6000 de la creación del hombre. Bendito el nombre del Señor.
Y estamos a las puertas de irnos con nuestro Salvador. Porque de acuerdo a la palabra del Señor, la palabra profética, está reservado 6.000 años para la vida del hombre en la tierra. Y luego de esto vendrá el milenio, que se cumplirán 7.000 años y la eternidad. Que Dios nos bendiga, pero la iglesia ha de ser levantada a contar del año 6.000. No sabemos el día ni la hora, pero el día del arrebatamiento de la iglesia está próxima. Que el Señor nos bendiga a todos nosotros en este tiempo que vivimos. Que Dios nos ayude. Un dato importante. La salida del arca de parte de Noé ocurrió 1 año y 10 días de haber entrado al arca. Sería el sábado 15 de noviembre del año 2344. Que el Señor nos bendiga en esta hora. Estos son detalles aproximados, si van a fallar un año o 2 años. Lo desconozco, lo he tomado de los estudios. Es decir, Noé estuvo 1 año y 10 días dentro del arca. Aproximadamente ahí es el periodo de tiempo que vivió Noé en el arca. ¿Se imagina? Pero reflexionemos en esto. Dios le dio todo, la estrategia, cómo hacer el arca, sus dimensiones, cómo debía guardar alimento, debía entrar los animales en el arca y pasar 1 año viviendo dentro de ella. Imagínense, 8 personas se salvaron en el día del diluvio, en el tiempo del diluvio, y toda la demás generación fueron eliminadas porque la maldad les había consumido. Qué lamentable. No hay una cantidad de número de personas, cuántas murieron, pero miles de personas murieron allí en los días de Noé. Sin embargo, Dios salvó a 8 personas, porque un hombre fue mirado como justo delante de los ojos de Dios. Y ese año que Noé vivió en el arca fue 1 año de trabajo, 1 año de llevar a cabo labores. Noé no estuvo descansando y reposado en el arca, durmiendo los 365 días. No. Noé tuvo un arduo trabajo con sus hijos y la esposa de sus hijos allí. ¿Sabe para qué? Para alimentar a los animales, para limpiar el arca, para hacer una y otra labor que tuvieron que desarrollar, y también para presentarse delante de Dios y adorar a Dios. Así que Dios nos bendiga, nos ayude mucho el Señor. Este es el estudio de la palabra del Señor, de esta segunda dispensación llamada la dispensación de la conciencia, en el periodo antidiluviano, es decir, antes del diluvio, que va desde la salida de Noé hasta, amados hermanos, hasta el día del diluvio. Que Dios nos bendiga y nos ayude el Señor, alrededor del año 2343 antes de Cristo. Es donde se lleva a cabo este gran cataclismo, gran diluvio, cuando se abrieron las cataratas de los cielos, las fuentes de los abismos, fluyeron de diferentes lugares el agua y la mano de Dios cayó con violencia, con poder sobre la tierra y la inundó 15 codos más arriba de los montes más altos de la tierra. Que todos los montes de la tierra fueron cubiertos 15 codos más arriba. Fue un tremendo impacto. Y lo más probable es que las aguas del diluvio retrocedieron hacia los polos, donde están congeladas las aguas. Otras, Dios sabe a dónde se fueron. Pero esto está como evidencia en la palabra del Señor. Es una evidencia completamente creíble, porque está anotada con fechas, y por eso más o menos son los años que se consideran, más o menos exactos los años que se consideran de la existencia del hombre sobre la faz de la tierra antes de Cristo, 4.000 años, 4.001, 4.000 años aproximadamente. Y a la fecha llevamos, según el calendario, alrededor de 6.000 años aproximadamente, con la ayuda del Señor. Bueno, ese dato de cuánto exactamente llevamos a este periodo de tiempo no lo tengo, no lo he estudiado, no lo analicé, pero de acuerdo a lo que habíamos estudiado, amados hermanos, son 2.343 años antes de Cristo, donde se desatan las aguas del gran diluvio.
que cubrió toda la tierra. Que el Señor nos bendiga a nosotros, que la gracia de Dios sea en medio nuestro y que el próximo estudio lo analizaremos con la ayuda del Señor, la próxima dispensación, en un día y medio más, el día jueves, a las 20 horas, con la ayuda del Señor, la tercera dispensación postdiluviana. Es un periodo importante en que Dios va también a enseñarnos cosas nuevas, que es importante conocerlas. Espero en el Señor haber transmitido de alguna manera también la perfecta voluntad del Señor respecto a este relato de la palabra del Señor. Triste decirlo, cómo la maldad se había multiplicado, cómo la primera muerte se había dado, cómo los hombres comenzaron a adorar a Dios también en este periodo de tiempo, cómo se dividieron las simientes y cómo se aumentó la iniquidad, y finalmente Dios trae un juicio en este periodo de tiempo, en esta segunda dispensación, a través del diluvio, pero preserva la simiente en la persona de Noé y su hijo Sem. Más en la próxima estudio veremos las descendencias de los hijos de Sem, Cam y Jafet, que son hijos de Noé, y veremos cómo la historia se sigue relatando de acuerdo a la palabra del Señor. Paz para todos, bendiciones, que Dios los bendiga. Los dejo con una alabanza que ya posteriormente van a estar dejando los hermanos, y quiero darle preciosos saludos a todos nuestros amados hermanos en Cristo el Señor, quienes nos acompañan cada vez que nos conectamos, y también para quienes nos siguen después abriendo la aplicación ahí, Templo ISJ Osorno, y están viendo nuestro estudio de la palabra del Señor. Gracias por compartan esta palabra del Señor y transmítela a los demás para que sea de bendición también para otros. Bendiciones, Dios los protege, los cuide. Para todos, saludos, un saludo grande para todos. No voy a mencionar nombres hoy día, sino un gran saludo para todos, y los dejo con una alabanza. Si tienen nuestro hermano, ¿tienen alguna alabanza para compartir? Le bendiga mucho al Señor. Mientras nuestro hermano va a poner la alabanza, voy a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, le damos gracias esta noche por su palabra, por su enseñanza, Padre. Dios mío, porque tú también nos sitúas en el tiempo, y podemos entender que hay un espacio de tiempo más grande en estos primeros capítulos del libro de Génesis, pero también ha sido grande la maldad que se ha multiplicado en la humanidad. Y podemos comprender que no eres injusto, Padre, al traer un gran diluvio para eliminar la maldad en la tierra, Señor. Sin embargo, tu amor fue más grande, que ha mirado con misericordia a Noé, un hombre justo, y has preservado la simiente, Padre. Por eso te agradecemos. Invocamos tu nombre, te adoramos. Rogamos, Señor, que nos ayude en los próximos estudios que veremos, dándote alabanza y honra a ti, Padre, porque estamos en esa simiente preciosa, la simiente de tu Hijo. Estamos siendo preservados en esta sociedad que vivimos, Señor, cuando hay mucha maldad en el mundo, cuando estamos siendo también, Padre mío, saeteados por diferentes enfermedades, por diferentes pandemias. Hoy día mismo el coronavirus, Señor, que ha afectado a muchas personas y ha aumentado el número de muertos, alrededor de 50.000 personas muertas, y más probablemente, Señor. Estos días no he visto las noticias, Padre, pero ha sido terrible, Señor, como está cayendo esta enfermedad especialmente sobre las personas de tercera edad. Yo ruego por ellos misericordia, piedad, Señor. Que al menos una palabra tuya llegue al corazón de ellos y sean salvos, Señor, y no tengan que ir al juicio eterno por haber vivido lejos de ti en una vida de violencia, de enaltecimiento, de soberbia delante de tus ojos. Te ruego misericordia, Padre. Te clamo por ellos. Ten piedad. Piedad por nuestras familias, por nuestros seres queridos, Padre mío. Porque no sabemos el día y la hora en que tú vienes, pero los tiempos proféticos están cumplidos. Señor, muy pronto está tu venida, Dios amado, y ayúdanos a prepararnos y a estar dispuestos para ti.
como esa simiente especial, Señor, la cual tú preservarás por medio de tu Hijo Jesucristo, quien nos compró a precio de sangre para ser hoy día una simiente santa, una simiente justa, una simiente que encuentre gracia delante de tus ojos, como lo fue Noé, Padre. Muchas gracias, Señor Jesucristo, por llamarnos a ser tus hijos. Muchas gracias, Espíritu Santo, por darnos esta bendición de ser llamado pueblo tuyo y que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Te amamos, te adoramos y permítenos que nuestras ofrendas en adelante, oh Señor, sean agradables delante de ti. Padre, que podamos buscarte de todo corazón, sin hipocresía, sin engaños, sino a corazón descubierto, porque tú nos ves, tú nos conoces, tú conociste el corazón de Caín y conociste el corazón de Abel, Padre, y de acuerdo a eso, Señor, fue recibida la ofrenda. Por eso honramos tu nombre esta noche y gracias por hablar a nuestras conciencias, de manera que nuestras sendas sean más justas delante de tu presencia por medio de Jesucristo nuestro Señor. Gracias, para gloria tuya, Padre. Queremos ir a casa justificado, como aquel hombre que decía: sé propicio a nosotros, Padre, porque somos pecadores. Oh Dios mío, llénanos de tu misericordia. Gracias por mirarnos a través de tu Hijo Jesucristo, nuestro Rey y nuestro Señor. Para gloria tuya, Padre, oro y bendigo a todo tu pueblo. Padre, sé que usted nos sustentará, usted dará todo lo necesario. Aleluya. Y aunque tengamos que tener pérdida, diremos así como lo dijo un varón santo llamado Job: Jehová Dios, Jehová quitó, pero sea bendito el nombre de nuestro Dios. Para ti sea el honor y la gloria de hoy y para siempre, en el nombre de Jesús, Padre. Amén y amén. Saludos, un fuerte abrazo. Nos vemos el día jueves a las 8 de la tarde mediante la ayuda del Señor. Proceso, todos se fueron en mi desespero, los que estaban lucheros. Pensé que sola estaría y que todo acabaría, que sería mi final. En el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser, que Él dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría.